Mis amados hermanos, Dios los siga bendiciendo. Bienvenidos al devocional Cada día con el Señor, un tiempo de edificación en la palabra de Dios, desde la Iglesia Bautista Visión Discipulado, desde Panamá Norte, ciudad de Panamá. El mensaje de hoy lo he titulado Vive guiado por el Espíritu y no en la carne, y lo vamos a basar en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al versículo 26. Espero que tengas a mano un bolígrafo, una libreta, tu Biblia, Reina Valera 1960, para que iniciemos entonces este estudio y es la puerta para tu edificación. Una de las batallas más importantes que se está dando en la vida del cristiano no son las batallas externas, aquellas que luchamos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, que necesitamos herramientas físicas, armas físicas para poderlas confrontar. El cristiano tiene batallas internas, batallas importantísimas que se están dando dentro de nuestros corazones. Muchos cristianos nos congregamos fielmente, juntos como iglesia, con el resto del cuerpo de Cristo, amamos a Dios e incluso procuramos estar haciendo las cosas bien. Sin embargo, en el día a día, en lo que nosotros conocemos, cada cabeza es un mundo, nos podemos encontrar como hermanos. Sin embargo, a pesar de procurar estar reflejando una apariencia de que todo está bien y cuando te preguntan, ¿cómo está hermano? Bien, esa es la respuesta por default. Eh, Realmente dentro hay una batalla que está ocurriendo en el corazón en ese momento. Pruebas, tribulaciones podemos estar pasando y hay muchas personas que no lo saben, además de que no se refleja que estamos pasando por esas batallas. Dios nos enseña en su palabra que estas pruebas, que esta batalla interna, no se gana con disciplina, no se gana llevando a cabo una serie de pasos, una serie de reglas, no se gana cambiando nuestros hábitos. Esta batalla se gana caminando con el Espíritu Santo. Le invito a buscar su Biblia y tengamos la lectura que encontramos en Romanos capítulo 14 del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, seamos conscientes de que estamos vivos para que vivamos para el Señor. Por lo tanto, vamos a aprender en esta lección, en este estudio, que debemos dejar atrás todo lo que tiene que ver con el viejo hombre. Y en primer lugar, hay una batalla constante entre la carne y el espíritu. Busquemos Gálatas, capítulo 5, y leamos del 16 al 18. Así dice Gálatas 5, del 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, amados míos, amados en Cristo, tal cual como nos lo dice el Señor en su palabra, ¿qué es lo que debemos hacer? Andar en el espíritu. En primer paso, andar en el espíritu. Caminar con el Espíritu Santo. Lo siguiente que debemos hacer es dejar de hacer lo que Dios nos ha prohibido que hagamos.
Dejar de hacer aquellas cosas que Dios nos enseña que son de la carne. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Tienes que empezar a ignorar absolutamente tus deseos carnales, tus concupiscencias, tus inclinaciones y tus debilidades. En todo caso, huye de ellas para que no caigas en la tentación de satisfacer los deseos de la carne. Como puedes ver, el andar en el espíritu y satisfacer los deseos de la carne son completamente contrarios. Caminos con 180 grados de diferencia. No hay forma en que uno se complemente con el otro. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. No puedes andar en la carne y pensar y engañarte de que andas en el espíritu. O andas en el espíritu o andas en la carne. Y observa, en este pasaje que encontramos aquí en Gálatas 5, 17, desde el 16, de hecho, nos los está diciendo que se refiere al Espíritu Santo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres templo del Espíritu Santo. Y se opone completamente el camino de Dios con el deseo de la carne. El deseo del Espíritu Santo es absolutamente contrario al deseo de la carne. Y te está diciendo la solución. Pastor, ¿cómo puedo hacer para dejar de andar en la carne? Pastor, mis debilidades, mis concupiscencias, pastor, he pecado, pastor, todo lo que tú digas. Todos los ejemplos que se te ocurran en este momento. Sin embargo, aquí está dándote la solución el Señor. Te está diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. No estás bajo la ley de obras y además no miras atrás. No estás con el viejo hombre, ese hombre que murió crucificado con Cristo. Hermanos míos, cuando este pasaje está hablando de la carne, no se refiere a nuestra forma física. Se refiere a nuestros deseos, a los deseos pecaminosos, a esa naturaleza carnal que está en nosotros. Tenemos que entender algo. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, y eso lo aprendemos durante el discipulado, tenemos ahora las dos naturalezas y ambas se oponen entre sí. Debes saber que la naturaleza que tú más alimentes será la que predomina en ti. Si te alimentas más espiritualmente o si te alimentas más humanamente, carnalmente. La vieja naturaleza no ha sido erradicada. Todavía estamos en este cuerpo en donde mora el pecado. Sin embargo, si permites que el Espíritu Santo te guíe, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Es un conflicto que es permanente y la victoria va a depender de quién te dejes guiar. Romanos capítulo 6 nos enseña que hay solamente dos caminos. Camino de pecado, que conduce a muerte, o el camino de obediencia, que es el camino de justicia. Tú debes tomar una decisión si vas a empezar a ser obedientes a la palabra de Dios. Así dice Colosenses 3, y vamos a hacer un corte entre dos versículos. Colosenses capítulo 3, versículo 5 y versículo 10, en donde vemos claramente el contraste y las indicaciones de Dios sobre nuestras dos naturalezas. Dice, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ni siquiera negociar y absolutamente para nada conservar. Hacer morir lo terrenal en ti. Sáltate al versículo 10 ahora para que sepas entonces qué es lo que tienes que hacer. Ya sabes que debes hacer morir lo terrenal en ti, pero a partir de ahí, ¿cómo debes andar? Dice, y revestido del nuevo hombre, tu naturaleza espiritual, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta naturaleza espiritual, en la que ha sido hecho una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, que aquí todas son hechas nuevas. Tienes que revestirte con este nuevo hombre. Y observa que no es una carta que está escrita para un incrédulo.
Aquí está escribiendo a la iglesia de Colosas. El Señor sabe que pecamos. El Señor sabe que caemos. El Señor sabe que cometemos errores. De hecho, somos pecadores. Si no fuera por eso, no nos dejara pasajes como venid luego y estemos a cuenta. El Señor nos está diciendo, ven más tarde, porque tú y yo no estamos a cuenta, porque tú has pecado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decir, que hacer? Ven a mí, confiesa tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Entonces, eso es lo que debes hacer, pedirle perdón a Dios todos los días, mantenerte en santidad, ir a Él para que pidas perdón. Y Él te va a perdonar. Él sabe que has pecado. Y como lo digo, no lo debes dejar así. No debes sencillamente morir al pecado, porque vacío no te vas a quedar. Tienes que reemplazarlo con algo. ¿Con qué? Con revestirte del nuevo hombre, es decir, hombre espiritual. En segundo lugar, este pasaje de Gálatas 5, del 16 al 26, nos habla acerca de dos frutos completamente diferentes y son absolutamente visibles en tu testimonio, se reflejan esos dos frutos y son de dos caminos completamente diferentes. Ya lo vimos, ya hemos hablado algo de esto, ya hemos estado hablando acerca del espíritu y de la carne, pero vamos a ver también qué nos dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 y ahora vamos a tener la lectura desde el 19 en adelante, vamos a comenzar a desarrollar del 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, a continuación viene una lista de cualidades de las personas que viven carnalmente, que viven permanentemente en la carne, que ese es su hábito, y resulta que el fruto de la carne es claramente manifiesta, es visual, se expresa, no lo puedes ocultar, se te sale el cobre. Y dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una lista, no está completa, hay muchas cosas más también, pero me parece que esta lista de referencia está bastante clara acerca de cosas que no debes hacer. En el servicio que nosotros tenemos en nuestra congregación, hemos estado desarrollando el tema acerca de la obediencia. Y la obediencia es hacer las cosas que Dios te dice que hagas y dejar de hacer las cosas que Dios te dice que no hagas. Bueno, aquí hay una lista bastante clara de cosas que Dios te está diciendo que no hagas. Y te está diciendo las consecuencias. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a hablar de esto paso por paso, pero toma en cuenta algo, considera esto. El andar en la carne, el andar conforme a tus concupiscencias, el andar satisfaciendo tus deseos, dañan, bloquean, estorban absolutamente, inmediatamente tu comunión con Dios, tus relaciones con los demás y por supuesto tu testimonio cristiano. Lo peor de esta parte del testimonio cristiano es que la gente aquí va a vituperar a Jesucristo, porque van a decir, mira, ¿y eso que es cristiano? Yo a esa iglesia no voy, yo no quiero andar como él, qué hipócrita. Entonces está haciendo de tropiezo para que muchas personas lleguen al reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, aclaración, para que no nos volvamos legalistas al respecto. No se refiere a alguien que cae ocasionalmente en un pecado, en un error. Se refiere a los que practican, a los que andan en estos pecados, absolutamente no heredarán el reino de Dios. Y definitivamente, si tú eres hijo de Dios, Dios está trabajando en ti como su hijo, y lo más probable es que si tú caes en alguno de estos hábitos,
Dios te va a disciplinar como un buen padre disciplina a su hijo. Vamos a buscar ahora 3 pasajes en donde vamos a ver indicaciones claras de nuestro Dios. Nos dice en Efesios 4:1, pues yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira que Dios te está diciendo cómo debes andar. Ya sabemos que debemos andar en el Espíritu. ¿Cómo? Como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. En Filipenses 2, vamos a comparar versículo 5 con versículo 8, o vamos a complementar más bien. Dice Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mantente ahí, en ti. ¿Qué sentir es el que debe haber? El que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Vamos a verlo ahora en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia, como Jesucristo. Sigue sus pasos, sigue su ejemplo. Obediencia obviamente a la voluntad de Dios, dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mira, 3 mensajes claritos aquí. Anda como es digno, sé obediente y además sigue los pasos de Jesús, el cual nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. No olvides, tenemos ese llamado. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Hermano, ahora vamos a leer un poquito más adelante. Dice acerca del fruto del Espíritu, versículo 22 y versículo 23 dice, mas el fruto del Espíritu, cuando tú andas en el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando andas en el Espíritu Santo, tu cambio, tu vida, el impacto que hay a tu interior, a tu relación con Dios y tu relación con los demás, es definitiva y es notoria. Vemos que en relación al impacto que tienes cuando caminas en el Espíritu, para fortalecer tu relación con Dios, ¿qué se desarrolla? Amor, gozo, paz. Parte del fruto del Espíritu, no son frutos del Espíritu, un solo fruto del Espíritu. Parte del fruto del Espíritu que tiene que ver con tu relación para con el prójimo. Paciencia, benignidad, bondad y temas internos para ti. Dominio personal, fe, mansedumbre, templanza. Esto, hermanos, no se puede producir por el esfuerzo personal, por tu esfuerzo propio, solamente por medio del andar con el Espíritu Santo. Aplicación. Aplicación de este pasaje a tu vida. Que la aplicación vaya respondiendo el título de este mensaje. Este mensaje lo he titulado Vive guiado por el Espíritu y no en la carne. Entonces, ¿cómo vivir una vida guiada por el Espíritu? Vamos a volver a Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Aplicación personal. Acciones a tomar. Crucifica la carne con sus pasiones y sus deseos. Mira, si eres de Cristo, crucifícalo. Y cuando está en la cruz, crucificado con Cristo, esos deseos ya mueren, ya hasta ahí llegaron, no van para ningún lado. Y por último, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Has nacido de nuevo? Entonces vive por el Espíritu. ¿No has nacido de nuevo? Entonces recibe a Jesucristo en tu corazón. Y te dejo esto de tarea. Puedes dejármelo en los comentarios. Evalúate a ti mismo. ¿Qué fruto de ti está viendo tu familia? En tu trabajo, en tu lugar de crecimiento académico, educativo. ¿Qué fruto se ve de ti en la iglesia? ¿Qué fruto tú das en la iglesia? ¿Y qué fruto ve de ti el resto del mundo? Cada día, hermano mío, en tu tiempo devocional decide hacer morir la carne. Decide no caer en tentación durante el día. Vive un día a la vez.
¿Necesitas un buen libro devocional? Escríbeme y con mucho gusto te envío un PDF imprimible para que puedas tener un devocional diario, el devocional cada día con el Señor. Y dile a Dios, Señor, no solo quiero creer en ti, díselo, quiero caminar contigo. Dios te siga bendiciendo.